se van a unir a los socialistas, ya que la dicotomía ya no se sitúa entre liberales y carlistas, sino entre izquierda laica y derecha católica. En 1903 se forma el partido Unión Republicana y de nuevo los republicanos, gracias a esa reorganización, consiguen ser la primera fuerza política en el ayuntamiento. Hay que decir que para sumar los concejales que tenía entonces el ayuntamiento habría que sumar los de en 1905, por ejemplo, había que sumar los 5 concejales más los 8 anteriores, porque el ayuntamiento se renovaba por mitades. Entonces los republicanos van a ser la primera fuerza política en 1903 y van a mantener una representación bastante considerable en todo el periodo. Y en 1909, en las elecciones de diciembre de 1909, que son las primeras en las que se presenta la Conjunción Republicana Socialista, de nuevo van a obtener la mayoría y van a conseguir sustraer al ayuntamiento de la influencia, en este caso, nacionalista y carlista. En la siguiente década, 1913, de nuevo, el republicanismo se organiza en torno al Partido Republicano Autónomo y los republicanos van a obtener sus resultados, 8 concejales. Aquí, en estas elecciones, tanto en 1913 como en 1915, podemos contemplar la tremenda polaridad que existía entre izquierda laica y derecha católica, entre republicanos y socialistas y nacionalistas y carlistas, de forma que estaban los resultados bastante igualados entre ellos. Por ejemplo, en 1915, 7 concejales los republicanos, 3 los socialistas, 7 nacionalistas, 3 carlistas. Con lo cual había una tremenda igualdad en el ayuntamiento y de ahí que se establecieran estas coaliciones electorales. A partir de 1917, los republicanos, inmersos de nuevo en otra de sus crisis cíclicas, van a ir perdiendo influencia y, aunque van a tener todavía un peso considerable, van a tener todavía representación en el ayuntamiento, es mucho menor y posibilita que los nacionalistas obtengan grandes resultados. Por fin, estos son los resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931, las elecciones que posibilitaron la llegada de la República, tal día como hoy, hace 80 años, y vemos como el bloque antimonárquico, compuesto por republicanos, socialistas y Acción Nacionalista Vasca, barrió en Bilbao, consiguió 31 diputados que se distribuyeron de forma 12 los republicanos, 12 los socialistas y 7 Acción Nacionalista Vasca, arrasó en el ayuntamiento, dejando en 12 al Partido Nacionalista Vasco y en 3 a los monárquicos. La base electoral, ¿dónde se situaba el voto republicano? Pues su principal base estaba en los denominados entonces barrios altos, los distritos electorales de Bilbao la Vieja, San Francisco y Cortes, una zona de eminente extracción obrera y en los que primero se dio una competencia con el voto socialista, porque los socialistas apenas se presentaban por estos distritos, y posteriormente se dio una colaboración con ellos y se realizaron listas conjuntas. Una base electoral secundaria sería la zona de Achuri, el distrito de casas consistoriales que vendría hoy a corresponder a la zona desde el actual ayuntamiento hasta el puente de la Salve, y la zona entonces del ensanche. Por tanto, los republicanos tuvieron influencia en las clases obreras que se situaban en Achuri, aunque el distrito de Achuri a partir de 1915 se va a perder para la izquierda y se va a ganar para el nacionalismo. Tuvieron influencia, como decimos, en Achuri, en Iturribide, en la zona de Cristo y en los distritos obreros, las zonas obreras de la Casilla y la calle Fugastinovia. Por otra parte, los republicanos tuvieron cierta predicación entre las clases obreras, entre las clases medias no autóctonas de la zona de Castaños. Ahora esta zona, la zona del Campo Volantí, ahora está reformada, pero en la primera línea se situarían los chalés de la burguesía y detrás las casas de la clase media. Y es en esa clase media donde los republicanos van a tener cierta predicación. Como decimos, en las clases medias no autóctonas, por cierto, inmigrantes, tanto de Castaños como de zonas de la Gran Vía. Y distritos nulos para los republicanos, donde apenas consiguieron representación,
eran el Casco Viejo, que era una zona evidentemente conservadora, y el distrito de Abando, nacionalista, claro está, porque allí era donde había nacido Sabino Arana. Vamos a ver un par de tablas para ver cómo ocurre esto. Estas son las elecciones de la primera parte de la Restauración, y vemos que por los barrios altos, en esta década, los republicanos consiguen 16. Primero hay que decir que, entre paréntesis, están los concejales que se elegían por cada distrito. Entonces, por los barrios altos consiguieron un total de 16 concejales de los 35 que se elegían en este barrio, y son, asimismo, 16 concejales de los 35 que consiguieron en este periodo. Por lo tanto, consiguieron casi la mitad de sus concejales en esta zona. Casas consistoriales y hospital no corresponde con el distrito de casas consistoriales que hemos visto ahora, puesto que, como todos ustedes saben, en esa época el ayuntamiento se situaba en la zona en la que está la actual plaza del mercado, y el hospital se situaba donde se encuentra ahora la Escuela de Formación Profesional de Achuri. Esta es una zona donde los republicanos consiguieron una cierta representación, 5 concejales sobre 11 posibles. Mercado sería la zona del Casco Viejo, como hemos visto, una zona que no fue muy proclive de los republicanos, 3 concejales a pesar de eso, 2 sobre 14 en Santiago, con lo que quiere decir que no tuvieron mucha suerte allí, 4 en la zona de San Nicolás, y en la zona del ensanche, 5 sobre 16. Vamos a ver otra tabla para que veamos cómo evoluciona este voto, que es a principios del siglo XX, y cómo el distrito de casas consistoriales, que es el que decíamos del actual ayuntamiento hasta el punto de la Salve, consiguen 5 concejales sobre 12 posibles, como el distrito de Santiago que correspondería al actual Casco Viejo, pero los republicanos no tienen ninguna delegación, como en Achuri tienen una cierta base electoral, en Bilbao la Vieja, San Francisco del Corte, aunque aquí veamos 2 sobre 10, tengan en cuenta que hay una competencia primero y una coalición después con los socialistas, y en el distrito de Estación y Gran Vía tendrían cierta base electoral, y de nuevo en San Vicente de Abando no conseguirían ningún concejal, puesto que hemos dicho antes que era una zona de influencia nacionalista. Bien, para finalizar, simplemente decir que no se entendería la política bilbaína si no contamos con la participación de estos republicanos que articularon estos centros de sociabilidad que hemos comentado y que tenían una gran predicación entre la clase obrera bilbaína. Y con esto hemos terminado. Bueno, yo, aunque soy amigo de Guillón, pues sí puedo decir que su conferencia se aparta totalmente de los puntos comunes, de los lugares comunes que hemos escuchado sobre el republicanismo, puesto que se ha centrado, como han podido ustedes escuchar, en el republicanismo en Bilbao, que quizás sea un tema pues muy poco tocado, y se suele resolver pues con 3 o 4 alusiones a Ignacio Prieto y poco más, pero en el fondo pues no se nos suele llegarse como Rocellón, y que bueno, nos podía estar hablando pues esta mañana, ¿no?, sobre el tema, y no callaría. Pero lo que sí me gustaría es, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o algo o alguna curiosidad, pues que lo pregunten, porque de no tener la oportunidad, de que seguro que yo confío mucho en que nos va a poder contestar.